Bueno, continuamos con estas soluciones alternativas al procedimiento penal y como mencionamos en la cápsula anterior, vamos a hablar en esta cápsula sobre las metodologías e incidencias de la SAP en las partes. Por eso podemos decir que la aplicación de las SAP por metodologías y transita por las metodologías diferentes, pero en todas intervienen los abogados, ya sea para aconsejar a las partes o para llevar a cabo una negociación, como terminamos diciendo en la cápsula anterior, porque es importante la negociación. Por esto, las metodologías que conducen a ellas y su incidencia en la esfera jurídica de la se puede observar de la siguiente manera. Y por esto podemos empezar diciendo que sobre los criterios de oportunidad, la metodología para aplicar la SAP es posibilidad de negociación entre víctima e imputado y la posibilidad de negociación entre el MP, imputado y defensa. También sobre la incidencia en la víctima es la reparación del daño en forma inmediata o un compromiso de pago a plazo. Sobre la incidencia en el imputado es la posibilidad de solucionar el caso en sede del Ministerio Público y también obtener ingreso al programa de protección de personas y deberá declarar en el juicio oral y brindar información que ayude a perseguir un delito más grave del que se le imputa a él. También evitar que se le generen antecedentes penales y deberán pasar 5 años para volver a optar por esta salida. Sobre el acuerdo reparatorio, la metodología para aplicar la SAP es la posibilidad de negociación, la conciliación, la mediación o justicia restaurativa entre víctima e imputado. También, sobre la incidencia en la víctima, también tenemos la reparación del daño en forma inmediata o un compromiso de pago a plazo. Y también, además de esta reparación del daño, la posibilidad de convenir las condiciones que deberá cumplir el imputado. Sobre la incidencia en el imputado, podemos decir que también está la posibilidad de solucionar el caso con el Ministerio Público, obtener ingreso al programa de protección de personas, como las anteriores mencionamos, pero se le puede agregar quedar sujeto a condiciones, así como evitar que se le generen antecedentes penales y también deberán pasar 5 años para volver a optar por esta salida. En la suspensión condicional del proceso, de igual manera, la metodología para aplicar la SAP es la misma que la anterior del acuerdo reparatorio, la posibilidad de negociación, conciliación, mediación, justicia restaurativa entre víctima e imputado, igual a la reparación del daño, y también la reparación del daño, además de la reparación del daño, la posibilidad de convenir las condiciones que deberá cumplir el imputado, y las incidencias en el imputado, de igual manera, son todas las que mencionamos anteriormente. Para la suspensión condicional del proceso, la metodología para aplicar la SAP es la posibilidad de negociación entre el MP y defensa. También tenemos la reparación del daño en forma inmediata o un compromiso de pago a plazo y también tenemos la posibilidad de obtener una condena menor. Ahora, sobre la negociación, ahora sí, lo importante que mencionamos al terminar la cápsula anterior, para esto nos va a decir, según Álvarez Tongue, la negociación es un proceso de comunicación desarrollado entre personas, en el cual por lo menos una de ellas busca obtener un resultado específico. Por esto podemos preguntarnos que por qué se negocia. Y por esto varios de los autores que han tratado la negociación suelen contextualizar el tema a partir de la pregunta ¿por qué negociar? Aunque existen diferentes respuestas a este planteamiento, se puede simplificar y decir que negociamos cuando necesitamos algo, y para obtenerlo es indispensable llegar a un acuerdo con otra persona. En otras palabras, la negociación se da porque yo quiero algo, pero no lo puedo obtener por mí mismo o por mis propias manos, sino que necesito que alguien más esté de acuerdo para que yo lo tenga. Por eso es que en nuestro sistema penal acusatorio, la negociación está latente, porque ciertamente las partes se necesitan mutuamente para satisfacer, esto sí, para satisfacer sus intereses. Su condición de latencia radica en que no es el único camino. De no realizarse, habrá otras formas para obtener lo que las partes buscan.
Por esto, sobre los intereses y negociación del proceso penal, podemos de igual manera, sobre esta SAP, vamos a empezar con los criterios de oportunidad. Entre sujeto procesal está la víctima y el Ministerio Público, y tiene interés la víctima en la reparación del daño y el Ministerio Público en la información útil para perseguir un delito más grave del que se le atribuye al imputado. Y lo puede obtener la víctima si el imputado se lo paga voluntariamente, y el Ministerio Público lo puede obtener si el imputado se lo brinda voluntariamente. El sujeto procesal en la víctima es el imputado, y el sujeto procesal en el Ministerio Público es el imputado y defensa. Ahora, con interés, tienen interés en la víctima, en el proceso penal y que se finalice ante el MP. El Ministerio Público tiene interés en que el proceso penal se finalice con sede del Ministerio Público y ser testigo colaborador. También lo puede obtener la víctima si la víctima no se opone, y el MP lo puede obtener si el MP accede a ello. Ahora, sobre el acuerdo reparatorio, podemos decir que el sujeto procesal es la víctima y tiene interés en la reparación del daño. Lo puede obtener si el imputado accede voluntariamente a reparar el daño, y el sujeto procesal es el imputado, y con interés en que el proceso penal se finalice sin una condena, y lo puede obtener si la víctima está de acuerdo. Ahora, sobre la suspensión condicional del proceso, el sujeto procesal, en la víctima, también tiene interés en la reparación del daño y que el imputado se sujete a determinadas condiciones. La puede obtener si el imputado accede a reparar el daño y a cumplir con las obligaciones impuestas voluntariamente. También el sujeto procesal es el imputado con interés en que el proceso penal finalice sin una condena, y lo puede obtener si la víctima está de acuerdo. Ahora, sobre el procedimiento abreviado, sujeto procesal, tenemos al Ministerio Público con interés en la reparación del daño para la víctima y evitar ir a juicio oral y con determinadas condiciones. También lo puede obtener si el imputado repara el daño y acepta hechos objeto del delito voluntariamente. Otro sujeto procesal es el imputado con interés en obtener una condena menor, y lo puede obtener si la víctima no se opone. Ahora, podemos hablar de la negociación, los intereses, derechos y poder. Y para esto, podemos decir que toda negociación surge ante la necesidad de satisfacer intereses diferentes, o así percibidos. Y eventualmente, esta necesidad puede llevarnos a hablar de un conflicto. De acuerdo a Uri, Brett y Goldberg, en las negociaciones concebidas como un procedimiento de solución de conflictos, frecuentemente entran en escena tres factores: los intereses, los derechos y el poder. Los primeros expresan las necesidades que las partes tienen. Los derechos son las prerrogativas que las leyes otorgan a cada una de las partes y que cada parte tiene. Y los derechos son las prerrogativas que las leyes otorgan a cada una de las partes. Mientras que el poder determina cuál de las partes es la más fuerte ante el conflicto. Se debe reconocer también que no todo conflicto se va a resolver, y que entre los que sí se solucionan, no todos pueden basarse en los intereses de las partes. Sin embargo, dichos autores que mencionamos anteriormente sostienen que un sistema frustrante en la solución de conflictos es aquel que comienza enfocándose en el poder, en establecer quién es más fuerte, luego hacer valer los derechos y por último saca a la luz los intereses. Por otra parte, un sistema efectivo realiza el proceso en orden inverso. Primero, determina los intereses, busca su realización y, de ser necesario, considera los derechos, y el poder solo es considerado como eventualidad. Por esto, los elementos intervinientes en la solución de conflictos tenemos el poder, derecho e interés, como mencionamos, y puede haber un sistema frustrante o un sistema efectivo. Ahora, también podemos hablar que el poder y el que tiene menos necesidad de negociar. Ahora, si bien
En el esquema que mencionamos, el término poder está refiriéndose a la capacidad de subordinación hacia el otro por encima de las prerrogativas legales, por ejemplo, contactos, poder político, capacidad económica, etc. En materia de negociación, este término se asocia a otra idea. El más poderoso en la negociación es el que menor necesidad tiene de negociar o de llegar a un acuerdo. Ahora podemos ejemplificarlo con una situación cotidiana. ¿Quién tiene más poder en una relación sentimental? ¿El que ama más o el que ama menos? Posiblemente hay más de una respuesta, pero para ejemplificarlo en este tema podemos afirmar que la respuesta correcta es que tiene más poder el que ama menos, pues es quien tiene menor necesidad de consensos en la relación y puede, si lo quiere, decidir unilateralmente a sabiendas de que el que ama más lo va a tolerar. En una negociación es igual, en la medida en que una de las partes pueda obtener lo que necesita de diferentes maneras al consenso o la participación. Va a tener más poder y si lo desea, podrá incluso negarse a negociar. Ahora vamos a concluir esta cápsula hasta aquí, pero vamos a continuar en la siguiente cápsula. Vamos a empezar hablando también sobre las etapas de la negociación. Y hasta ahora, con esto vamos a concluir esta cápsula.